Habían pasado ya varios meses desde que Julián dejó la casa para estudiar en la universidad. El silencio se había vuelto parte del paisaje cotidiano en mi hogar, ese mismo hogar que antes resonaba con su risa, sus preguntas y su energía inagotable. Cuando me llamó para avisarme que vendría a pasar unos días, mi corazón se llenó de una alegría serena, casi infantil. Preparé su cuarto con esmero, cociné sus platillos favoritos y adorné la mesa como solía hacerlo cuando era niño. El día que llegó, lo abracé con fuerza, intentando disimular la emoción que me recorría el cuerpo. Pero desde el primer instante noté algo diferente. Su voz era más profunda, sus ojos más intensos, y su forma de mirarme, había en ella una calma madura que me desconcertó. Esa noche, mientras cenábamos bajo la luz cálida del comedor, percibí que algo en él había cambiado. No supe definirlo, pero lo sentí. No era solo que había crecido, sino que se había transformado. En su manera de hablar, en sus silencios, en cómo me observaba. No dije nada, pero dentro de mí una pequeña alarma comenzó a sonar. No podía imaginar entonces que ese fin de semana marcaría un antes y un después en nuestras vidas. La mañana siguiente comenzó con una calma que parecía casi irreal. El sol se filtraba por las cortinas del comedor y el olor a café recién hecho llenaba la casa. Julián ya estaba despierto, sentado en la mesa con su taza entre las manos, como si nunca se hubiera ido. Sonreí al verlo, pero por dentro había algo que no podía ubicar del todo. Esa noche anterior, la forma en que me miraba no era normal. No era algo que una madre quisiera interpretar. Me repetía que seguramente era mi imaginación, una mezcla de nostalgia y cansancio. Pero aún así, esa inquietud se mantenía, como una pequeña sombra que se arrastraba tras cada gesto suyo. Desayunamos entre charlas sencillas, sus clases, sus compañeros, la ciudad. Pero había silencios largos en medio, momentos en que nuestras miradas se cruzaban y sentía una electricidad sutil pero presente. Como si el aire se cargara sin razón aparente. Me esforzaba por actuar con naturalidad, por recordarme que él era mi hijo, que no había motivo alguno para alarmarse. Pero algo en sus gestos tenía una madurez nueva, una seguridad que antes no estaba ahí. Más tarde, mientras lavaba los platos, lo observé desde la cocina. Estaba recostado en el sofá, mirando el techo, con los ojos perdidos, como si pensara en algo demasiado profundo para compartirlo. Me pregunté en ese instante si él también sentía lo mismo, esa extraña incomodidad envuelta en ternura. En la tarde me propuso ver una película, como solíamos hacer cuando era niño. Acepté, aunque con un leve nudo en el estómago. Preparé palomitas, acomodamos los cojines, y nos sentamos uno al lado del otro. Durante los primeros minutos todo fue tranquilo. Pero a mitad de la película, sentí su hombro rozar el mío. No fue un contacto accidental. Fue leve, sostenido, casi intencional. Mi cuerpo se tensó, pero no me moví. El calor de su piel contra la mía me desconcertó más de lo que me atrevería a admitir. Entonces, sin apartar la mirada de la pantalla, Julián murmuró: «¿Extrañaba esto, mamá, estar contigo así, como antes?» Tragué saliva con dificultad. La frase no tenía nada de malo, en teoría. Pero el tono, el momento, la cercanía, todo tenía un peso distinto. Me forcé a responder con una sonrisa suave: «Yo también, hijo», aunque por dentro mi mente corría en todas direcciones. Era él, mi niño, y sin embargo, ya no lo era. Sentía que caminábamos por un hilo muy delgado, invisible pero firme, y que un paso en falso bastaría para romper algo que nunca debería romperse. La noche continuó, pero yo ya no estaba presente. Mi mente no dejaba de repetir ese roce, ese murmullo. Al apagar la televisión, él se giró hacia mí y por un instante, me miró de una forma que nunca antes había visto en sus ojos. Una mirada intensa, cargada de algo que no supe, o no quise, entender del todo. Me levanté rápidamente, fingiendo cansancio. «Creo que me voy a dormir temprano», dije. Él asintió, sin decir más. Pero su mirada me siguió hasta el pasillo, como una presencia que no me dejaba ir. Y esa noche, al recostarme en la oscuridad, comprendí que algo dentro de mí también había cambiado. Algo que ya no podía esconder, ni siquiera de mí misma. Dormí mal esa noche. O mejor dicho, no dormí.
Me pasé horas dando vueltas en la cama, escuchando el sonido lejano del reloj y sintiendo cómo la mente se convertía en un campo de batalla entre lo racional y lo emocional. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada de Julián, tan distinta, tan penetrante. Me decía a mí misma que estaba exagerando, que todo era producto del cansancio, de la nostalgia, de lo difícil que puede ser aceptar que los hijos crecen. Pero entonces recordaba el roce, su tono de voz, la forma en que sus palabras flotaban en el aire como si tuvieran un doble fondo. Amanecí con los ojos hinchados y el pecho apretado. Bajé a la cocina en bata, tratando de fingir normalidad. Lo encontré sentado en la misma silla del día anterior, con una taza de café en las manos, como si nunca se hubiera ido. «Buenos días», mamá dijo con una voz suave, como si pudiera ver en mi rostro lo que había pasado en mi noche. Asentí sin poder hablar de inmediato. Me esforcé por sonreír, pero él no apartó la vista de mí. Sentí que me analizaba, que buscaba algo en mis gestos. Luego, como si leyera mi mente, preguntó: «¿Dormiste bien?». Me tomó unos segundos responder. No mucho. Tuve pensamientos raros. Me arrepentí de inmediato por ser tan honesta, pero ya era tarde. Julián bajó la mirada por un momento, como si esa simple frase hubiera removido algo dentro de él. Más tarde, me propuso salir a caminar. Dudé, pero acepté. Pensé que quizás un poco de aire fresco disiparía esa tensión. Fuimos al viejo sendero del parque, ese que solíamos recorrer cuando él era niño. El paisaje era el mismo de siempre, pero la atmósfera se sentía distinta. Caminábamos lado a lado, pero no hablábamos mucho. De vez en cuando soltábamos alguna palabra suelta, algún recuerdo, alguna risa tímida. Pero los silencios eran largos, densos. En un momento, nos detuvimos junto al lago. El agua brillaba con el sol de la tarde y una brisa suave agitaba las hojas de los árboles. Julián me miró, con esa expresión seria y serena que me estaba empezando a resultar familiar. «Mamá», comenzó, pero luego calló. Me giré hacia él, esperando. Últimamente siento cosas que no entiendo. Y cuando estoy cerca de ti, es peor. O mejor, no lo sé. Mis piernas se debilitaron. Me quedé sin aliento por un segundo. «¿Qué cosas?», pregunté con voz temblorosa, aunque ya sabía la respuesta. Él tragó saliva, como si dudara en continuar. «Cosas que no debería sentir. Pero están ahí. No quiero asustarte, pero tampoco quiero fingir». Su voz no era la de un niño caprichoso, sino la de alguien profundamente confundido, con una sinceridad que me desarmó. Lo miré, con el corazón golpeando fuerte dentro del pecho. No supe qué decir. El mundo parecía haberse detenido un momento frente al lago, como si el tiempo esperara mi respuesta. Pero no la di. No aún. Porque algo dentro de mí también temblaba. Algo que no podía seguir negando. No supe cuánto tiempo permanecimos ahí, junto al lago, rodeados por un silencio que no era incómodo pero sí profundamente tenso. Mi mente era un torbellino de pensamientos que chocaban entre sí sin llegar a ningún lado. Julián se mantenía de pie, sin moverse, sin presionar, como si comprendiera que había tocado un punto invisible, uno que jamás se debía cruzar, pero que de algún modo ya habíamos tocado. Mi primer impulso fue huir, volver al auto, cambiar de tema, borrar con una broma lo que acababa de confesar. Pero no pude. Sentí que cualquier palabra vacía sería una traición, no solo a él, sino a mí misma. Respiré hondo y me limité a decir: «Necesitamos tiempo. Esto no es normal. No está bien». Mi voz sonaba firme, pero por dentro me sentía al borde del colapso. Julián asintió con lentitud, bajando la mirada como un niño que acepta una reprensión que ya conocía. En el camino de regreso, apenas hablamos. Yo miraba por la ventana del auto, fingiendo estar atenta al paisaje, pero cada recuerdo, cada gesto de los últimos días, se proyectaba una y otra vez en mi mente como una película que no podía detener. Al llegar a casa, cada rincón parecía haber cambiado. Nada se había movido, pero todo estaba distinto. Me refugié en la cocina, fingiendo que necesitaba limpiar algo, ordenar cualquier cosa, lo que fuera para mantener las manos ocupadas y el corazón distraído.
Julián subió a su habitación sin decir una palabra. Al cabo de unos minutos, escuché la puerta cerrarse suavemente. Me senté a la mesa, sola, y me llevé las manos al rostro. No lloré. No aún. Solo sentí ese peso, esa mezcla de tristeza, desconcierto y culpa que me invadía poco a poco. ¿Qué había hecho mal? ¿Había sido demasiado cercana? ¿Había llenado sus vacíos con un afecto que confundió con algo más? ¿O era simplemente que los sentimientos humanos, a veces, se desordenan sin pedir permiso? Esa noche tampoco dormí. Di vueltas en la cama una y otra vez, sin encontrar una posición en la que mi cuerpo y mi alma descansaran. Alrededor de las 3 de la madrugada, escuché pasos en el pasillo. Me tensé. Unos segundos después, una leve y tímida serie de golpecitos sonaron en mi puerta. Mi corazón se detuvo por un instante. Sabía que era él. Sabía que debía decirle que se fuera, que habláramos en la mañana. Pero mi voz no salió. En lugar de eso, murmuré, pasa, la puerta se abrió lentamente y Julián apareció en la penumbra, con el rostro desencajado, como si no hubiera dormido nada tampoco. Permaneció de pie sin moverse, con la mirada triste, insegura. Solo quería verte. Saber si estás bien, dijo. Me incorporé en la cama, cubriéndome instintivamente con la sábana, como si esa tela pudiera protegerme de lo que estaba ocurriendo dentro de mí. Él dio un paso al frente. No más. Solo uno. Pero su cercanía bastó para que sintiera que el abismo entre lo correcto y lo prohibido estaba a punto de desbordarse. Y yo, por primera vez, no estaba segura de tener la fuerza para evitarlo. Julián permanecía de pie, a 1 metro escaso de mi cama, con los hombros caídos y la mirada perdida. No había amenaza en su postura, tampoco intención oculta. Solo un dolor callado, una necesidad desesperada de conexión. Y, sin embargo, todo en ese instante estaba teñido de una intensidad que me sobrepasaba. Quise decirle que se fuera, que no era el momento, que esto solo complicaría más las cosas. Pero al mirarlo, tan frágil, tan humano, no encontré las palabras. No pude dormir, confesó en voz baja. Desde que te abrí mi corazón junto al lago, siento que estoy atrapado entre lo que sé que está mal y lo que siento que es real. Mis manos se aferraron con fuerza a la sábana, buscando en ella una salida, un ancla. Yo también me sentía atrapada. Mis pensamientos se volvían cada vez más oscuros, más borrosos. Me dije 1000 veces que era solo confusión, que él estaba pasando por una crisis emocional y yo, como madre, debía guiarlo. Pero la verdad era más dolorosa, parte de mí también estaba herida, vacía, y su cariño llenaba espacios que yo no sabía que seguían abiertos. Siéntate un momento, logré decir finalmente, con la voz temblorosa. Julián obedeció sin dudar, sentándose en el borde de la cama, sin tocarme, sin mirarme directamente. La distancia entre nosotros era física, pero emocionalmente estábamos peligrosamente cerca. Lo que sentimos puede ser real, Julián, dije con cuidado, pesando cada palabra, pero no todo lo real es correcto. Él asintió y por un momento creí que eso bastaría. Pero entonces se giró lentamente hacia mí y me preguntó, ¿tú también lo sientes? El mundo se detuvo. El silencio fue tan espeso que se podía cortar con el aire. Yo no terminé la frase. Porque decir que no habría sido mentir y decir que sí sería cruzar una línea. Julián no insistió. Solo bajó la mirada y respiró hondo. A veces desearía que no fueras mi madre. Solo para poder abrazarte sin miedo. Sentí un nudo en la garganta, una punzada en el pecho. Era una frase cruel, sin intención de herir, pero que revelaba el grado de confusión en el que ambos estábamos inmersos. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No por deseo, sino por tristeza. Por ver cómo algo tan puro como el amor podía distorsionarse hasta volverse un laberinto sin salida. Esto no puede continuar, susurré, más para mí que para él. Me incliné y le tomé la mano, con suavidad, como lo hacía cuando era niño, como madre. Tenemos que sanar, Julián. Separarnos un poco. Pensar. Respirar. Él no respondió, pero no retiró la mano. Permanecimos así, unidos por el tacto pero divididos por todo lo demás.
Y entonces, casi sin notarlo, su pulgar comenzó a acariciar el dorso de mi mano con una ternura que me hizo estremecer. No dije nada. Solo cerré los ojos un instante. Y supe que si no ponía un límite pronto, ya no habría vuelta atrás. Sus dedos acariciaban mi mano con esa suavidad que antes habría sido tranquilizadora, casi maternal, pero que ahora se sentía distinta, cargada de algo más. Algo que me hacía temblar, no solo por el gesto en sí, sino por lo que despertaba en mí. Cerré los ojos unos segundos, intentando encontrar dentro de mí una fuerza que parecía ausente desde hacía días. Recordé cuando él era un niño, cuando sus manos eran pequeñas y buscaban mi protección. Recordé cuando lo acunaba en mis brazos después de una pesadilla, cuando su llanto se calmaba al sentir mi presencia. ¿En qué momento había dejado de ser ese niño? ¿Cuando sus gestos comenzaron a despertar en mí una alarma en lugar de ternura? Abrí los ojos y lo observé. Estaba tan cerca. Su rostro, aunque joven, tenía rasgos de adulto. Un adulto que me miraba no como hijo, sino como hombre. Un hombre confundido, dolido, pero genuino en su sentir. Julián, murmuré casi sin voz, esto tiene que detenerse aquí. Me miró con tristeza, sin enojo, pero con una intensidad que me hizo bajar la vista. Lo intento, mamá. Te juro que lo intento. Pero es como si mi corazón no entendiera lo que mi mente sabe. Tragué saliva, sintiendo como la garganta me ardía por la contención de tantas emociones acumuladas. Tu corazón está confundido. Y el mío también lo estuvo. Pero no podemos permitir que eso crezca, porque destruiría todo lo que hemos construido juntos. Mi voz temblaba, pero se mantenía firme. Él apretó mi mano, solo un segundo más, y luego la soltó con delicadeza. Perdón, susurró. Perdón por hacerte sentir incómoda, por ponerte en esta situación. Te amo, pero sé que tengo que encontrar otra manera de vivir ese amor. Me quedé en silencio. Agradecí que pudiera ponerlo en palabras, aunque doliera. Pero justo cuando creí que la tensión comenzaba a disiparse, ocurrió algo que volvió a cambiar el equilibrio. Julián se levantó lentamente, caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo y dijo sin mirarme: «Mañana me regreso a la universidad». Sentí un pinchazo en el pecho. No era sorpresa, pero dolía. «Está bien», respondí con dificultad. Y entonces agregó: «Pero antes de irme, necesito decirte algo más. Algo que no te he contado». Se giró hacia mí, y su rostro reflejaba una mezcla de nerviosismo y necesidad urgente. «No quiero que te vayas a dormir sin saberlo». Me incorporé levemente, alerta. Lo vi dudar, respirar hondo, como si lo que estaba a punto de decir pudiera cambiarlo todo. Hace unos años descubrí algo que me hizo cuestionar todo, incluso nuestra relación. Mis ojos se abrieron, mi cuerpo se tensó. «¿A qué te refieres?», pregunté sin poder ocultar el miedo en mi voz. «Mañana te lo diré», contestó. «Pero necesito que estés preparada». Y con eso, cerró la puerta suavemente, dejándome sola, inmóvil, con el alma temblando ante la sospecha de una verdad que aún no conocía. Esa noche, el sueño me fue imposible. La frase de Julián se repetía en mi mente como un eco incesante. Hace unos años descubrí algo que me hizo cuestionar todo ¿qué podía significar? ¿Qué clase de revelación había sido tan poderosa como para sacudir la estructura de nuestra relación, incluso desde antes de esta confusión emocional reciente? Mi corazón latía con fuerza. Me levanté de la cama, caminé por la casa en silencio, encendí la luz del pasillo, luego la apagué. Fui a la cocina, tomé un vaso de agua y lo dejé sobre la mesa sin beberlo. Sentía que el aire me faltaba, como si la espera fuera un castigo, una cuenta regresiva hacia algo que podía cambiarlo todo. Cuando al fin amaneció, no sabía si tenía fuerzas para enfrentarlo. El sonido de su maleta bajando por las escaleras me hizo salir del trance. Lo vi aparecer, serio, con los ojos hinchados pero decidido. Me ofreció un café que ya tenía preparado. Lo acepté con una gratitud muda. Nos sentamos en la mesa, frente a frente, como dos extraños que comparten un secreto que aún no se ha dicho. Él fue el primero en hablar. Lo que voy a contarte no es fácil. Pero si no lo digo, seguiré atrapado.
Asentí, apretando mis manos bajo la mesa. Cuando tenía 17 años, encontré por accidente una caja en el closet del cuarto de la abuela. Estaba llena de cartas. Cartas de papá, pero no dirigidas a ti. Sentí un escalofrío. ¿Qué cartas?, pregunté, aunque ya presentía que la verdad sería dolorosa. Eran cartas de amor para otra mujer. Muchas. Y en una de ellas hablaba de un hijo fuera del matrimonio. Mi respiración se cortó. ¿Estás diciendo que tienes un hermano? Él negó con la cabeza, con una mueca amarga. No. Estoy diciendo que puede que no seas mi madre biológica. Mi mundo se vino abajo en un segundo. Me aferré al borde de la mesa, buscando estabilidad. Eso no tiene sentido. Yo estuve en ese parto. Fui tu madre desde el primer aliento. Él bajó la mirada. Yo también lo creía. Pero una de las cartas decía claramente que papá se llevó a ese hijo cuando era bebé. Que quería criarlo lejos de todo. Y hay fotos, una mujer muy joven, con ojos parecidos a los míos. Sentí que todo se volvía irreal. Mi pecho dolía de una manera nueva, no por lo que Julián decía, sino por lo que insinuaba. Entonces, ¿tú crees que soy esa otra mujer para ti? Él levantó la mirada con lágrimas contenidas. No lo sé. Pero si hay una mínima posibilidad de que no seas mi madre, entonces necesito saberlo. Porque eso lo cambiaría todo, ¿verdad? Me quedé sin palabras, paralizada. El amor, la culpa, la ternura, el miedo, todo se mezcló en ese momento, como una ola gigantesca a punto de arrastrarnos. Y en el fondo, temí que la respuesta, fuera cual fuera, solo haría que todo doliera más. Sus palabras quedaron flotando en el aire como una herida abierta, imposible de ignorar. Si hay una mínima posibilidad de que no seas mi madre, entonces necesito saberlo. Me quedé congelada. Una parte de mí quería rechazarlo todo, decirle que estaba equivocado, que aquellas cartas eran fruto de una mentira, de una confusión. Pero la otra parte, esa parte temerosa que siempre había sentido que algo en nuestra historia no encajaba del todo, esa parte comenzó a gritar en silencio. Julián, susurré, con un nudo en la garganta. No importa lo que esas cartas digan. Yo fui quien te crió, quien te sostuvo cuando llorabas, quien veló tus sueños. Yo te di todo lo que tenía, y más. Él bajó la mirada, como si le doliera más aún herirme que enfrentar su propia confusión. Lo sé. Y por eso esto me parte en dos. Porque te amo con toda mi alma, pero si en verdad no eres mi madre biológica, entonces, lo que siento no sería un pecado, ¿cierto? Sus palabras me atravesaron como un rayo. Me levanté de la mesa sin pensarlo, caminé hacia la ventana y abrí las cortinas con manos temblorosas. La luz de la mañana entró con violencia, como si quisiera iluminar lo que nuestras almas intentaban ocultar. Eso no es lo importante ahora, dije con voz baja, pero firme. Lo importante es que estás herido. Y yo también. Estamos atrapados en algo que ninguno de los dos pidió, pero que ahora debemos enfrentar. Me giré y lo miré directo a los ojos. ¿Qué quieres hacer? Él se tomó unos segundos antes de responder. Pedir una prueba. Un análisis genético. Necesito saber la verdad. Necesito saber quién soy y quién eres tú para mí. Asentí, con una mezcla de miedo y resignación. No sabía qué me dolía más, la posibilidad de no ser su madre, o la posibilidad de que lo fuera, y aún así algo dentro de él hubiera cruzado un límite. Cuando se fue esa tarde, con la promesa de enviarme la información del laboratorio, sentí que mi casa quedaba más vacía que nunca. Me senté en el sofá, donde aún quedaban marcadas las arrugas del cojín que él usó la noche anterior. Cerré los ojos, buscando paz, pero solo encontré preguntas. ¿Y si realmente no era mi hijo? ¿Podía el amor de una madre ser construido solo desde la crianza? ¿O había algo más profundo, invisible, que nos unía más allá de la sangre? En el fondo, lo sabía, sin importar lo que dijeran los resultados, yo siempre lo vería como mi hijo. Pero lo que él sentía, eso era otra historia. Una historia que aún no estaba escrita. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro, no de tristeza únicamente,
sino de un dolor que no sabía cómo nombrar. Un dolor que venía desde lo más profundo, donde habita el amor cuando se desordena, cuando se pierde el rumbo y uno ya no sabe si lo que siente es luz o sombra. Pasaron varias semanas desde que Julián se marchó. El silencio de la casa, esta vez, no me pesaba igual. Era un silencio distinto, uno que hablaba de distancia necesaria, de cicatrización. Una tarde cualquiera, llegó el sobre con los resultados. Lo abrí sola, con las manos temblorosas y el corazón en calma. Sí, era mi hijo. De sangre, de cuerpo, de todo. Pero ya no necesitaba la confirmación. Lo supe siempre, incluso en medio de la confusión. Esa noche, escribí una carta que nunca supe si enviaría. Le dije que lo amaba, que siempre lo haría, pero que el amor de una madre no es posesión ni entrega ciega. Es guía, es límite, es fuerza. Le conté que, más allá de los errores, la vida siempre ofrece una segunda oportunidad para volver a mirar con claridad. En el jardín, las bugambilias comenzaron a florecer de nuevo. Vi sus pétalos rosados abrirse al sol, y sentí que algo en mí también renacía, con menos miedo y más sabiduría. Porque entendí, al fin, que incluso las emociones más oscuras pueden enseñarnos algo valioso. A veces, la traición no viene de afuera, sino de lo que no supimos nombrar a tiempo. Y aún así, la lealtad a uno mismo siempre puede salvarnos.